Pues ya estamos de vuelta aquí en 8 Magazine Verano y hoy empieza la tercera edición del Mycological Summer Tour 2023 y para hablar de él tenemos aquí a José Antonio Vega, director de Montes de Soria. Bienvenido. Muchísimas gracias. Me ha costado decir el nombre. Hombre, la verdad que es un juego de palabras un poquito tipo a los grandes tours de las grandes orquestas o grupos de música americanos que al final hacían, pues eso, un poco la gira principal por muchas localidades y nosotros quisimos darle ese pequeño toque, pues Mycological Summer Tour, pues para animar a la gente y que aunque fuera solo por el nombre les picara la curiosidad. Sí, y además es un tour por toda la provincia, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues la idea es, lo primero de todo, buscar un tour, un conjunto itinerante de exposiciones que podamos llevar durante una semana a distintas localidades, que siempre vayamos moviéndonos por cada una de las comarcas de la provincia, con una idea muy clara, que es, por un lado, hacer llegar a la diáspora soriana que vuelve en estas épocas estivales a nuestros pueblos, ya bien sea pues porque es el pueblo de origen suyo o el de su familia, o incluso el de amigos y allegados, porque muchas veces pues los sorianos cuando vamos fuera hacemos mucha patria e intentamos que todo el mundo venga a conocer nuestros pueblos. Pues lo que queremos es que toda esta gente que está en esta época estival en nuestras localidades pueda ver precisamente estas exposiciones. Por un lado, para hacerles llegar el recurso. Por otro lado, también, y aunque es triste decirlo, es la época del año en la que nuestros pueblos están llenos de niños. Digo lo de triste porque ojalá fuera los 12 meses del año, pero es la época estival cuando más niños hay en nuestros pueblos, pues lo mismo. Queremos también que las nuevas generaciones, sobre todo los más pequeños, puedan conocer, aprender qué es eso de las setas, que en los pueblos de donde son originaria su familia o donde han ido este verano de vacaciones, por ejemplo, hay un recurso muy interesante que es la micología y que de alguna manera les enganche para que puedan volver a lo largo del año en otras épocas en las que son un poquito más micológicas, como pueda ser la primavera o pueda ser el otoño. Pero es como para redundar un poco en que pueden volver en otros momentos del año y disfrutar de los pueblos de una manera interesante como pueda ser ahora. Decirles que tenemos todo esto. Claro, eso es. Vemos que es una actividad enfocada para gente, para adultos, también para niños, pero ¿qué se puede encontrar en estas exposiciones? ¿Qué podemos ver? Tenemos el conjunto expositivo más grande que hay ahora mismo en España, porque tenemos unas mega exposiciones, vamos a decir así, megas por el tamaño y por la cantidad. Tenemos por un lado una exposición de setas liofilizadas, que es la mejor que hay en España. Estamos hablando de 500 especies liofilizadas, las veis en las imágenes en las vitrinas y que aparecen si son comestibles, tóxicas, catalogadas además según el orden, el catálogo de la vida de 2020 y 2021, está actualizado. Después tenemos un fotocol micológico que en el ábside de la ermita queda precioso con el nombre de Calatañazor para que la gente se haga fotos y también cuando hacemos actividades didácticas podamos explicar las partes de las setas, es casi debajo de ellas porque se ve de una manera pues mucho más, se ve mucho mejor. Luego, por supuesto, tenemos también otro conjunto de exposiciones de reproducciones de setas en las que lo importante es saber si son comestibles, tóxicas o no tienen interés gastronómico, pero sí tienen una gran importancia forestal o medioambiental, con lo cual pues también damos otro aspecto de las setas. Y tenemos también fotografía digital, que tenemos algunas exposiciones de unas 500 fotografías de paisajes micológicos, vamos a decir así, en lo que lo importante no es saber qué seta es, sino desde qué punto de vista el fotógrafo ha visto esas setas, ver la parte artística del mundo micológico y bueno, pues las actividades que van a completar durante estos días las exposiciones, como puedan ser unas visitas guiadas, un taller de cocina micológica, concretamente algunas veces será de pastelería, otros será de cocina salada al uso y actividades para niños, como hemos dicho, para el público más joven de nuestros pueblos,
para que podamos inculcarles el amor por la micología. Si te parece, ahora hablamos un poquito más de esas actividades complementarias a la exposición. Has dicho que, bueno, estamos viendo que estas son las imágenes de la exposición de Calatañazor, que es en la localidad en la que empieza este Mycological Summer Tour. ¿Por qué más pueblos va a ir qué más pueblos va a visitar esta exposición itinerante? Pues vamos a hacer cada semana en una localidad. Este año, como bien dices, comenzamos en Calatañazor, estaremos hasta el domingo, y el martes que viene nos desplazaremos ya a Fuente del Sar de Soria. Estaremos muy cerquita de la capital, ubicaremos también todo el conjunto expositivo en los salones del ayuntamiento y estaremos otra semana. Después ya nos pasaremos en el mes de agosto, nos iremos ya a Fuente Armejil, pasaremos a Valdenebro la siguiente semana, que compaginará esa semana entre Valdenebro y Abejar. Serán los protagonistas las dos localidades del Mycological Summer Tour. En Abejar estará más destinado al tema de fotografía y en Valdenebro pues será el conjunto expositivo principal. Y después vamos a ir acabando ya la temporada del Mycological Summer Tour en el mes de agosto con dos localidades, en este caso Quintanilla de Tres Barrios, en la zona de la Ribera, vamos a decir zona de Tierras de San Esteban, y acabaremos en el Valle, en Villar del Ala. Y así pues haremos un gran recorrido por toda la geografía provincial en la que no habrá excusa para no ir a verla, porque nos va a pillar cerca a todos. Si no es en una o en otra de las localidades, nos va a pillar, como se suele decir, a tiro de piedra, y sobre todo después de ver estas imágenes en las que es increíble cómo el patrimonio románico conjuga tan bien con las setas. Yo por lo menos es mi opinión. Bueno, van a ser siete localidades. Lo que dices, nadie puede poner la excusa de, oye, me pilla lejos o lo que sea, y además, porque como dices, además de poder ver esta exposición, se pueden participar en las actividades. Sí, has mencionado cursos de cocina. Bueno, háblanos un poquito de esto, ¿quién los va a hacer? Pues son actividades todas gratuitas. Lo que queremos es que tampoco tenga nadie la excusa de decir, es que esto cuesta. No, venir a conocer, venir a aprender, venir a disfrutar a nuestros pueblos, y vamos a hacer estas actividades totalmente gratuitas, accesibles a todo el público. Y la idea es poder hacer generalmente, cambiará a lo mejor en alguna de las localidades según vayamos avanzando el verano, pero la idea es que podamos hacer ese esquema de talleres, por un lado de tema gastronómico, por otro lado actividades siempre en torno al público más joven, y luego acercar al público general, generalmente más adultos, la exposición siempre con unas visitas explicativas más cercanas a la gente, en la que poder explicar, resolver dudas. Hay muchísima gente que siempre tiene necesidad de saber cosas sobre las setas y llega a una exposición y aunque sea muy completa y tenga mucha información, pues a veces no le resuelve todo. Entonces, la mejor forma es siempre intentamos que haya uno de los días dedicado a una explicación muy cercana, en la que podamos, pues al final, que la gente se vaya lo más contenta posible, no solo de lo que ve, sino de lo que escucha y de que sus preguntas puedan ser resueltas. ¿Hay mucha gente detrás de esta exposición? Bueno, pues realmente trabajamos en Montes de Soria 2 personas. Y luego siempre tenemos personal contratado para poder hacer los montajes, porque como veis se moviliza muchísimo material, necesitamos un vehículo una furgoneta bastante grande donde poder transportar todo. Es realmente un Tetris que poca gente sabría hacerlo para que encaje en el vehículo que tenemos para poder desplazar todo el material, y luego pues bueno, el conjunto expositivo también hay que tener conocimiento para saber montarlo, porque hay que saber dónde va cada seta, no podemos poner una comestible en un lado donde son tóxicas o al revés, porque estaríamos desinformando a la gente y sería peligroso. Entonces, bueno, pues al final sí que somos unas cuantas personas y hay bastante esfuerzo, porque hay que recorrer los pueblos, conocer los sitios donde vamos a montar, crear los planos para poder establecer todo y que sea lo más ágil posible, porque todo esto se hace, como antes hemos hablado, acaba un domingo y un martes ya está abierta en el siguiente pueblo. Con lo cual solo nos queda un lunes para ir al pueblo donde está montada, desmontarla, cargarla y llevarla al siguiente pueblo y montarla y dejarla ya lista para que el martes por la mañana esté lista. Con lo cual, bueno, pues es un esfuerzo que se hace con muchísimo gusto, porque luego pues el resultado del montaje y lo que el público y los ayuntamientos donde se ubican, la respuesta que tenemos es muy positiva y eso es muy agradable.
Vamos a hablar un poquito de estos cursos de cocina, que a mí es lo que más me gusta, que es la cocina, has dicho, cocina salada, pero también repostería con micología. Háblanos un poquito de esto porque a mí me parece muy curioso. Pues tenemos la suerte en Soria de tener uno de los mejores pasteleros que hay, por un lado, y luego uno de los poquitos que hay en España que trabajan las setas en la pastelería. Y bueno, Juan Carlos Lavilla, que es el maestro pastelero de la pastelería Tres Chocolates de Ágreda, ya hace años que ha innovado en bastantes cosas. Utilizar verduras en el mundo dulce, incluso pues, gominolas de verduras, utilizar un producto vegetal o una verdura como el cardo de Ágreda, el cardo rojo, introducirlo también y elaborar tartas y pasteles de cardo rojo de Ágreda. Bueno, pues hace años intentó pues, hacer varias pruebas con el tema de las setas, le salieron bien. Por supuesto que las primeras seguro que fueron fallidas y poco a poco fue perfeccionando la técnica y hoy en día pues ofrece pasteles elaborados con estas setas, generalmente con trompeta negra, con boletus, con rebozuelo y con algunas otras especies. Y bueno, nosotros es que estamos encantados porque además la degustación, no solo la parte explicativa, sino que luego en los talleres siempre es muy generoso y trae producto para que todo el mundo lo pruebe, que es lo interesante también, no solo ver cómo lo hacen y saber que el boletus se puede confitar en azúcar o se puede hacer una espuma de boletus, bueno, sino que luego eso lo puedas probar. Y bueno, pues la gente sale muy contenta por eso, porque lo ve, se le queda en la retina, pero se le queda también en las papilas gustativas. Claro. Y además, bueno, los en Calatañazor van a tener la suerte de poder bueno, realizar esta actividad. No va a haber en todas, en otras, como has dicho, en otras localidades habrá cursos de cocina micológica salada. Sí. ¿Cómo se puede informar la gente de esto y cómo se puede apuntar? ¿A través de dónde? Bueno, apuntarse no es necesario, eso de partida. Vale. Nosotros aceptamos a toda la gente que vaya llegando. Hombre, por supuesto que si en un sitio se va a desbordar, pues mira, según orden de llegada, el que ha entrado, hasta el cupo del espacio en el que se puede estar y ya está. Como tampoco cuesta nada, tampoco nadie puede exigir más de lo que se ofrece. Eso es así. Tampoco podemos crear ahora una necesidad para apuntarnos. No somos ninguna gran entidad que tenemos muchísima gente que tenga capacidad, ni nuestros pueblos son tan grandes como para tener a las personas del ayuntamiento apuntando que llame uno hoy, mañana. No, lo que queremos es que la gente venga libremente, el taller se hace y se hace con 20 y con 50 y se hace con 10. Porque hay localidades, por ejemplo en otoño, que tienen menos población y por las circunstancias pues ha venido menos gente, pero es la gente que hay. Y siempre decimos que el que viene es el que tenía que estar allí y es el que ha puesto interés en conocer. Entonces, lo importante es eso, dónde ver las actividades en nuestra página web y en los carteles que distribuimos por todas las localidades donde se va a celebrar cada evento. En la página web asociacionmontesdesoria.com entras y lo primero que aparece es el banner del Mycological Summer Tour, pinchando ahí ya se ven todas las ediciones que se van a realizar, las fechas, y luego dentro de cada una pues estará todo el programa concreto, con sus carteles, con su información, sus horarios y demás. Y es lo importante, que ahí vean, pues me apetece ir a Villar del Ala porque van a hacer una actividad diferente a las anteriores. Y bueno, pues al final comentabas cocina salada, pues hemos contado siempre con los mejores cocineros que tenían disponibilidad, porque hay otros que no tienen, precisamente porque regentan un establecimiento o por su vida personal, no tienen disponibilidad para acompañarnos a hacer talleres a los pueblos. Bueno, pues que no pasa nada, nosotros, los mejores de Soria que tienen disponibilidad están con nosotros. Y con nosotros, por ejemplo, Lourdes, del Lourdes Cascante, en este caso, o Lourdes Melania, porque hay mucha gente que la conoce como Melania Cascante o como Lourdes Cascante, pues del restaurante Los Villares nos acompaña casi siempre que se lo pedimos, porque realmente es una enamorada de la docencia, ha hecho muchísimos cursos de formación para muchas entidades, le encanta el dar su punto de vista sobre el recurso micológico aplicado a la cocina y es muy innovadora en muchas cosas, y hemos contado también muchas veces con Marcos García Eras de la empresa Marcocinando,
que también pues es muy innovador, también le da otro carácter totalmente distinto. Y bueno, pues nos gustaría contar con ellos a lo largo del verano y a lo largo del otoño a la hora de cualquiera de los eventos en los que un ayuntamiento pues quiera hacer una cocina más, vamos a decir, salada, desde un punto de vista más cocina habitual, pero siempre con su punto, que no es nada tradicional, que es innovador. Y luego, pues cuando haya otras entidades que su interés esté en la pastelería, pues contaremos con Juan Carlos. Pero también nosotros vamos un poco diversificando para que el público pueda conocer todas estas técnicas y todos estos resultados de las setas en la cocina a lo largo de todo el verano y de forma cambiante. Es que además, lo que dices... es un mundo por explorar bastante amplio, hay mucha gente que sabe de setas, sabe cocinar, pero al final hay tantas variedades de setas y se puede hacer tantas cosas como mismamente pasteles, que es un mundo que, bueno, que se puede explorar mucho en él. Sí, además hay gente, por ejemplo, este año estuvimos con Lourdes, Melania, estuvimos en Burgos, en un centro formativo precisamente donde se forma cocineros. Y fue curioso porque nunca habían pensado en escabechar el boletus y hay ciertas técnicas, por ejemplo, el utilizar con cualquier producto, vamos a decir, vegetal, incluso con las carnes, con el pescado, siempre se dice cuándo se debe de echar a la hora de cocinar ese producto la sal. Y tú sabes perfectamente que un buen chuletón, si le echas la sal antes de cocinarlo, lo que te va a hacer luego es soltar todo el agua, y es peor que si se hace después de que se haya sellado y se haya marcado exteriormente. Bueno, pues en este caso las setas lo mismo, y por ejemplo algo curioso que Lourdes hizo en estos talleres fue hacerles llegar que la salsa de soja, bien utilizada en el momento adecuado, es mejor que la propia sal. Sala, da un toque y además es en el momento perfecto para marinar y no hace el efecto de exudar toda el agua que haría echar sal al uso en una sartén, por ejemplo. Y como eso, muchísimos otros trucos, que es lo bueno de estos talleres y sobre todo la capacidad que tienen grandes profesionales de contestarte a tus dudas. Oye, yo hago esto en casa y a mí me sale mal, ¿por qué? Bueno, pues te puede resolver en ese momento la duda, o viendo tú cómo utiliza una técnica concreta, utilizarla en casa para mejorar las elaboraciones que haces. Oye, pues tienen muy buena pinta, estos cursos. Pues ya sabes, estás invitada no solo a que vayas a la piscina y disfrutes de este verano, sino que estás invitada, por supuesto, y todos los espectadores a participar en cualquiera de estos talleres que vamos a realizar. Y para los más pequeños, ¿qué actividades tenéis pensadas? Pues lo más importante en este caso es que se diviertan, porque la mejor manera de aprender es divirtiéndote. Y si conseguimos eso, pues es muy importante. Mantener la atención de los chavales es muy difícil y depende también del rango de edades. Claro. Entonces intentamos ofrecer diferentes opciones también dependiendo del público que tenemos en cada localidad, pero están adaptadas a esas edades de cualquiera de los que se acerquen. Estamos hablando desde manualidades para elaborar tu propia seta y pintarla y llevártela de recuerdo y que sepas qué seta has pintado, por qué tiene esa forma, si tiene un anillo o no, y que aprendas las partes de la seta. Están también establecidas unas fichas donde tú puedes ir haciendo unos sudokus, unos pinta y colorea, unos recortables relacionados siempre con el tema micológico, y está una parte muy muy importante que es la visita adaptada a ese público infantil de la exposición, porque ahí es donde realmente vas a ver todo lo que quieras saber sobre setas. Está claro que a los niños no les vas a contar los nombres en latín, porque no tiene sentido llegar a una persona, a un niño de 8 años y le vas a contar los nombres en latín de las setas. Bueno, no, la visita tiene que ser muy muy adaptada a esas edades, a esa formación, y que realmente les enganche, no que les suelte un rollo que a los 2 minutos se quieran ir. Bueno, ya para finalizar, cuéntame cómo ha sido la acogida otros años y cómo esperáis que sea este. Pues la verdad que todos los años se ha acogido de manera muy, muy agradable, por eso te decía que la mayor satisfacción que podemos tener en el equipo y en la Junta Directiva de Montes de Soria es ver el resultado. O sea, el año pasado me acuerdo, y el primer año sobre todo, que fue cuando empezamos con la temporada de verano,
y la gente de cuando iba a los pueblos, la exposición, y se metían en los salones de los ayuntamientos donde montábamos, no daba crédito a lo que veían, porque no se esperaban, como ayer nos pasó con el alcalde y el secretario de Calatañazor, que entraron en la ermita. Claro, tú ves por fuera una ermita románica, toda de piedra, toda preciosa, porque además es un edificio muy bonito y oscuro, y abres la puerta y de repente veis pues estas imágenes. Unas setas gigantes, todo decorado, setas por todos los sitios, Iluminado, vitrinas. que la luz también... Claro, y jugando mucho con la luz para que realmente te genere un atractivo. Entonces, bueno, pues lo primero que es el efecto visual, muy llamativo, y luego la gente lo valora mucho porque no han visto nunca un conjunto expositivo como tal, y vienen turistas del País Vasco, de Navarra, de Cataluña, que son sitios muy micológicos, con mucha tradición y con sociedades micológicas que llevan decenas de años trabajando, incluso de Madrid, donde también hay grandes sociedades micológicas, y nunca han visto algo así, y menos esperárselo en Soria. Entonces, bueno, pues es un piropo que nos echa eso. Hombre, la verdad que solo viendo estas imágenes ya invita a ir, invita a visitar esta exposición y a participar en las actividades. Vale, Toño, vamos a recordar, empieza hoy en Calatañazor y se podrá visitar hasta el 27 de agosto, no en Calatañazor, sino en distintas localidades. Sí, una cosa que solo es un inciso, el horario de apertura de Calatañazor, que se nos olvidó ponerlo en el cartel. Esto entonamos aquí en Mea Culpa, ni el ayuntamiento y nosotros nos dimos cuenta, fue un despiste pues vamos total. A hablar de ese horario. El horario de apertura es de martes a domingo, durante toda la semana, va a estar abierto desde las 12 de la mañana hasta las 2 del mediodía, y por la tarde, ya cuando baje un poquito el sol, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Así que es un horario bastante amplio. Claro que sí. Oye, pues Toño, pues muchísimas gracias por haber venido, por habernos hablado de este Mycological Summer Tour 2023, ya me he aprendido el nombre, y oye, que disfrutéis muchísimo, y invitamos a toda la gente a que vaya y disfrute de este paraíso micológico que tenemos en esta provincia. Pues sí, muchísimas gracias, y ya hago extensivo tu invitación, por supuesto que todo el que quiera estaremos encantados de acogerles allí, de explicarles y de resolverles las dudas. Pues muchísimas